Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Bueno, hola, buenos días. Estamos en esta charla de este domingo con Germán Vargas Lleras, que nos visitó a Medellín. ¿Hace cuánto no venía usted a Medellín? No, desde las elecciones regionales. Ah, entonces estuvo aquí. Pero además vengo frecuentemente, pero no en este plan. ¿En este plan de candidato presidencial? No. Tenía desde hace tiempo algunas invitaciones. Y entonces las acumulé y vine a atenderlas. Pero lo vi reunido con mucha gente, tomando posiciones, planteando que la oposición se una. No, la gente es muy querida y varios de ellos señalaron que debería considerar el ser candidato, pero es una decisión que aún no he tomado. Las circunstancias por las que atraviesa el país son muy difíciles y yo he sostenido que este gobierno hará todo lo posible por acabar la institucionalidad. Yo no tengo certeza de que las elecciones del 2026 vayan a realizarse en un Estado de Derecho. Le voy a comentar algo que me parece, de todos los problemas que tiene el país, el más delicado. Hoy el gobierno goza del favor de 3 magistrados en la Corte Constitucional, que han resultado definitivos en los recientes fallos. Sí, el magistrado Vladimir, que lo eligió el presidente. Claro, Cortés y Natalia Ángel. Cortés, que se supone que no era el presidente Gustavo Petro, el más pero entregado, ha resultado el más obsecuente. Por algunas razones, como no sé si tiene que ver con Fernando Carrillo, que fue su viceprocurador. Sí, pero ellos fueron definitivos en el pronunciamiento sobre el impuesto al patrimonio, lo habían sido en el régimen simple, nunca se apartan del gobierno. El año entrante se van a reemplazar 4 magistrados. Sale la doctora Pardo, es una terna que va a poner Petro, con eso completará 4 magistrados. Y el próximo año salen 2 postulados por la Corte Suprema, y uno más del Consejo de Estado. Basta que el gobierno se haga a la simpatía de uno de esos 3 y completará mayorías absolutas en la Corte Constitucional. Eso es muy grave. De ahí la importancia que revistió la elección del procurador. ¿Por qué? Porque el procurador es definitivo. Es definitivo en la composición de las ternas, porque el procurador tiene una enorme influencia en las Cortes. Y es definitivo en la propia elección del Senado. ¿Pero usted cree que esa elección del procurador fue a favor o en contra de esa posibilidad que Gustavo Petro pues muy a favor de Petro, porque logramos esquinearlo entre su paisano el doctor Luis Felipe Henao y el doctor Germán Barón, ambos bastante independientes del gobierno. Pero finalmente el nuevo procurador le va a quedar debiendo su postulación y su elección al doctor Gustavo Petro. ¿Y no hay posibilidad que él se le escabulla un poco pensando en las instituciones? No creo. Pues con lo que usted pinta definitivamente entonces, es como si la Corte sí fuera a quedar en manos de Gustavo Petro. Es que ese es el peligro que tenemos. Y el día que el gobierno consolide, y de eso hay una altísima probabilidad, el año entrante, mayoría absoluta en la Corte, usted se acordará de mí. Basta que eso ocurra para que el gobierno proceda a expedir su decretazo. El decreto de emergencia. El decreto que Eduardo Montealegre le propuso con un decreto. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Y el decreto qué diría? El decreto puede decir muchas cosas. El decreto puede ampararse en el acuerdo de paz para proponer la reelección del doctor Gustavo Petro. Puede proponer, como en Venezuela, una constituyente, pero no elegida con el voto universal, sino al estilo Maduro, asignándole cupos a cada sector. Entonces se van a elegir 60 constituyentes del sector educativo, 50 del sector sindical, 5 del sector empresarial,
así se tomaron a Venezuela en el año 2017 a través de una constituyente bajo los parámetros que ellos fijaron. El gran peligro institucional que yo veo ahora, el principal, radica en lo que vaya a pasar con la Corte Constitucional el año entrante. Pero para que la gente no se nos asuste, hay que decir que eso todavía no es un hecho. Es decir, que todavía dentro de las matemáticas... es un gran peligro, y yo se lo menciono, Luz María, por una circunstancia. Hay que hacerle caer en cuenta a la Corte Suprema y al Consejo de Estado... Que la Corte Suprema tiene que escoger dos candidatos. Tiene que hacer 2 ternas, dos de ternas, las cuales se elegirán 2 magistrados. Y el Consejo de Estado, una. Entonces, ojalá los magistrados tengan presente que en esta oportunidad lo que está en juego es la supervivencia, la institucionalidad. Ya Petro les anunció que, al igual que lo hizo la presidenta de México, lo que quiere es un modelo de elección de jueces y magistrados. ¿Para qué? Para que el pacto histórico asuma el control del Poder Judicial. Y ahí cursa la reforma política, que también lo que pretende es llevarnos a un sistema de único partido, con transfugismo, debilitando a los partidos de oposición. Entonces, no, esa preocupación que le expreso es muy grave. Es que es muy si interesante. el gobierno consolida sus mayorías, no solo abrirá la puerta al decretazo y al debate de si Petro puede ser reelegido, sino también a llenar de respaldo a todos los proyectos que se están tramitando y se tramitarán en el futuro, que no tendrán ninguna posibilidad de que la Corte Constitucional los tumbe. Usted ha tenido oportunidad de conocer a Gustavo Petro mucho tiempo en su carrera política. ¿Usted cree que él sí es de los que se quiere quedar él en el poder? Pues claro, por supuesto que sí. Él ha dicho que no, que él le gusta, él ha que él se dicho aburre que en la por Casa qué de se Nariño. va a ir, si Uribe se quedó 8 años y Santos 8 años, que ellos hasta ahora están comenzando. Sí. Es que las verdaderas intenciones de este gobierno es permanecer en el poder, pero no pueden expresarlo hasta que no tengan la mayoría que los legitime en la Corte Constitucional. Ese es el enorme riesgo. Es muy interesante porque por primera vez en la historia de nuestro país estamos en manos de que la Corte Suprema y el Consejo de Estado no solamente elijan bien, sino que de pronto, pues las veleidades humanas, de pronto alguno de los elegidos termine... No se pueden equivocar, porque basta que uno de esos magistrados se simpatice, se afilie, se deje capturar por el gobierno para que todo esté perdido en Colombia. Pero entonces usted me dice que usted pues no ha decidido nada. Es que yo no tengo la certeza. Meditando. Yo no tengo la certeza de que tengamos un proceso electoral. Mire, ¿y cuándo sabremos eso? Pues eso lo vamos a saber en los próximos meses. Por el otro lado, tengo la preocupación latente de que el gobierno también quiere hacerse a la registraduría. Claro. Hay que ver la guerra que le desató al doctor Penagos, actual registrador. Y me temo mucho que la demanda que contra él presentaron le vaya a ser fallada en contra en el Consejo de Estado, lo que implicaría que también se tome la registraduría. Pero bueno, y esa guerra a Tomás Grecanzón claro, tiene como propósito también tomarse la estructura de la organización electoral. ¿Y qué nos va a pasar si este gobierno también se hace al registrador y a la organización electoral? Pero bueno, hay que pensar que si tumban al registrador, pues la elección me imagino que volverá a recaer sobre la Corte Suprema, ¿o no? Del registrador, No. sobre las Cortes. Sí, sobre las Cortes, pero sentarán un precedente muy grave. No, claro, y generan una inestabilidad. Lo que previa le a quiero las elecciones. significar es que detrás de todo esto también tienen el propósito de hacerse a la organización electoral. Que ese sí es el más grave de todos. El más grave de todos. No, esto... Por eso, pero entonces, ¿qué puede hacer el Estado? Es decir, El Estado, pues ¿quién usted es que el conoce Estado? como Petro. pocos, usted que conoce como pocos nuestra institucionalidad. Pues ahora lo principal es que las Cortes sean conscientes de la altísima responsabilidad que tienen. Y en la selección de esos candidatos se tomen el buen cuidado de seleccionar personas incorruptibles, personas conscientes de su responsabilidad,
de sus deberes. A propósito de incorruptibles, bueno, en este caso no es corrupción, pero lo han atacado bastante a usted por la presencia de César Lorduy en el Consejo Nacional Electoral, más que por lo que ha hecho. Yo tengo muy mal concepto del doctor Lorduy, porque tengo mal concepto del Consejo Nacional Electoral. Mire usted el precedente, cómo otorgaron 25 personerías jurídicas. Regalaron partidos a todo el mundo. A todo el mundo. Ya el partido abrió un proceso contra Lorduy. Mejor dicho, usted no lo apoya, él no es... En absoluto. En absoluto lo va a defender y si tiene que... No, es que son demasiados episodios los que giran en torno a Lorduy. Sí, bueno, y el tema del plateado, que también estuvo usted aquí en Medellín hablando de todo el problema que se ocurrió en el plateado. Bueno. Mira, a mí me parece es una ridiculez. Sí. Pues hablemos de orden público, mejor dicho. Bueno, entonces el orden público en Colombia es lo que más se ha deteriorado, y después del problema que le menciono institucional, lo más difícil que vamos a enfrentar a partir del año 2026 es la recuperación de la seguridad y el orden público. Porque usted, mandando unos mensajes adecuados, puede empezar a recuperar la economía, pero lo del orden público va a ser bien difícil. ¿Por qué le digo que una ridiculez? Porque sí, todos celebramos, pero ¿cómo le parece a usted semejante despliegue de recursos y de fuerza pública para recuperar un corregimiento? Inaudito. Pues que sí, no está claro. Un corregimiento de los miles en los cuales la guerrilla hoy tiene el control absoluto del territorio. Mire, no hay un solo avance en las 9 mesas de negociación que el gobierno tiene abierto. Esos diálogos y esos ceses al fuego han sido unilaterales, solo los cumple el ejército. Estas organizaciones los han utilizado para expandirse territorialmente y consolidar sus negocios. Mire usted lo del Clan del Golfo. Pasaron de 213 municipios en donde tenían presencia, ya van en 442. Aquí el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño, una cosa aterradora. Y lo mismo ha ocurrido con las disidencias de las FARC, prácticamente han duplicado su presencia territorial, para no mencionarle la expansión que han tenido los helenos, las águilas negras. Si usted fuera presidente, ¿qué haría? No, lo que hay es que confrontarlos con toda determinación, porque lo que han demostrado es que no quieren avanzar en ningún proceso ni de desmovilización. Ya dijeron que no van a dejar las armas, y este gobierno los complace levantándole las órdenes de captura, tolerando todo lo que... Miren, en el Cauca han habido 660 episodios en el último año. Y hasta ahora el gobierno reacciona, y no lo hizo ni siquiera porque le importa la suerte de Toribio, del plateado. ¿Sabe lo que había detrás de eso? ¿Qué había? A nosotros trimestralmente nos evalúa Ruiz Massieu en el de Consejo de Seguridad, en la ONU. Hacía 3 meses había puesto de presente el ejemplo del Cauca, de cómo esos diálogos no avanzaban. Este martes de esta semana que termina teníamos una nueva evaluación, y este operativo tuvo lugar el sábado para llegar el martes al Consejo, a las Naciones Unidas, a demostrar que había tenido un resultado. Era una estrategia de propaganda. Una estrategia política para presentarse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a decir que sí, que algo estábamos haciendo o habíamos hecho en los últimos 3 meses, porque en la evaluación que nos hicieron anterior, precisamente el ejemplo del Cauca lo habían puesto como el fracaso de la negociación de paz. Entonces, pues, imagínese usted. ¿Y usted cree que Petro, por qué hace todo esto o deja de hacer? ¿Qué es lo que le está pasando al gobierno frente a este tema de orden público? Yo no sé, pero no sé las motivaciones, pero las consecuencias sí son devastadoras. Yo recorro el país permanentemente. Hay que ver el incremento en el número de homicidios. Todo el mundo está extorsionado. Pequeños comerciantes, medianos, grandes.
El sector agrícola ha incrementado sus ventas y está pasando por un buen momento, excepto por el orden público. Todo el mundo boleteado, el abigeato disparado. Es que esta gente ha logrado hoy tener presencia y más o menos el control en buena parte del territorio. Nos regresamos 22 años. ¿Y la fuerza pública cómo la ha visto cuando hace sus recorridos? Es ¿sí? Que no se le olvide a usted que en lo que llevamos del gobierno Petro han sido retirados del servicio 641 oficiales, entre generales, coroneles, tenientes coroneles, 641 oficiales. Prescindieron de toda la experiencia. Fue una fuerza pública muy desmoralizada y ahora la siguen debilitando, eliminando el servicio público obligatorio o sustituyéndolo por el servicio bomberil, que es ahora la iniciativa que va a terminar de cursar en el Congreso. ¿Usted en algún momento pensó que el gobierno de Gustavo Petro iba a ser así? Sí. ¿Se esperaba sí, porque esto? lo conocía. Porque hay muchas personas que se sorprenden, que pensaban que no iba a ser tan deficiente. Yo en el Congreso sí lo conocí bien. Es que Petro es terco y es fiel a sus convicciones y no cambia de parecer. Y así ha sido toda la vida. Y lo derrotan con una iniciativa y vuelve y persiste y sigue defendiéndola, aunque esté presente la inconveniencia. Mire, el avance de la legislatura. En estas reuniones que tuve este fin de semana en Antioquia, pues todos los empresarios con los que conversé me expresaron también sus preocupaciones sobre todos estos proyectos. La reforma pensional, la reforma laboral. La tributaria, la pensional, la de salud, la de servicios públicos, algo que les es a ustedes muy caro. Todo el sector minero, si crean ecominerales, si tramitan el nuevo código minero, si implementan la resolución. Es que son gozongos, están cambiando muchas cosas. Con todo. No, pues es que tienen postrado a todos los sectores de la producción. Usted sabe lo que para mí es de familiar los temas de vivienda. Destruyeron toda la política que construimos y tienen al sector de la vivienda absolutamente paralizado. En la entrega de subsidios, aquí no se volvió a construir ninguna casa de interés prioritario, ni de interés social. Acabaron con el subsidio a la demanda para la vivienda de clase media. Se han perdido 180.000 empleos en el sector de construcción. Sí, es que realmente el balance es muy pobre. Ahora, si miramos lo de infraestructura, a este gobierno no le gustan las carreteras, no ha hecho una sola obra. Y de las que recibió, pues lamentablemente no ha solucionado los problemas. A mí me da mucha tristeza porque fueron obras que yo puse en marcha. Mire, la doble calzada de Ibagué-Cajamarca, que es una estrategia, un corredor clave para conectar el suroccidente del país con el centro, pues ya la firma concesionaria tuvo que devolverla. El corredor Mulalolo-Guerrero, en igual forma. La carretera de Bucaramanga-Pamplona ya también se reversó. No solamente no está construyendo, sino que frenando todo. No se pierden las que estaban avanzadas. ¿No se acuerda la frase del doctor Petro, que es que las carreteras son para los ricos? Ah, sí, exactamente. Él realmente no ha entendido cómo es que llega el progreso. No tiene ningún concepto de competitividad, de la infraestructura, de lo que eso representa, de lo que le sirve a la gente. Venga, y el escenario que usted plantea... Oiga, y lo que le he hablado de vivienda y de infraestructura, ¿qué tal lo del sector energético? Están acabando con el sector petrolero, ahora el carbonero, el energético va por muy mal camino, ya nos anuncian que si seguimos así vamos a tener racionamientos el año entrante, no han logrado destrabar los nuevos pozos en materia gasífera. Y es que usted se ha vuelto usted siempre ha sido un especialista del Estado, pero además con sus columnas ha tenido tiempo de revisar muy detalladamente cómo va cada sector. Sector gas, hay que ver lo que estamos padeciendo en Bogotá en materia de agua. Dígame un sector que se encuentre bien. Hasta el turismo ya se está debilitando. Muy complicado. Por eso el crecimiento, que no llega al 1%. Por eso el desempleo, por eso la informalidad. Y a eso ahora
le quieren meter la nueva reforma laboral. Qué mal momento para incrementar los costos laborales en un 30%. Pero si usted hace todas esas críticas, de pronto le dicen que está dando un golpe de Estado, ¿no? Sí, esa es la idea que tiene Petro, que no acepta la crítica cuando él era el más contradictor de lo todos. había sido de todos los gobiernos. Entonces no hay sector de la producción que esté bien. Entonces, y a eso ahora le van a sumar la laboral y la tributaria. Y a futuro, porque usted planteaba en su visita a Medellín y Antioquia, el tema de que se unan, ¿cómo ve el escenario futuro de las elecciones si se dan las elecciones del 2026? Pues nos va a tocar hacer un gran esfuerzo. ¿Cómo sería eso? Para no repetir la experiencia de Venezuela. Porque este gobierno de todas maneras conserva un 30% de apoyo en lo que llaman voto duro, que son colombianos a los que no les importa si al gobierno le va bien, si al país le va bien. Es una población a la que Petro logró conquistar, llenar de odio, de resentimiento, y ese voto lo conservan. Si a eso le suma usted el apoyo de las organizaciones criminales, en buena parte del territorio, que viven felices con el actual modelo y de relacionamiento. ¿Usted cree que las con el organizaciones gobierno, criminales apoyan a Petro? pues es que lo apoyaron la vez pasada, en las elecciones pasadas, y están muertos de la felicidad. Si se les levantaron las órdenes de captura, si les permiten controlar el territorio, consolidar sus negocios ilegales, con presencia en más de 500 municipios del país, ¿cómo cree que van a proceder? Entonces, el 30% que tienen las encuestas más las organizaciones... Más el 10% de la población que quieren reclutar a punta de subsidios, tal como ocurrió también en México. Para eso sí hay dinero y a manos llenas. Pero en México hay una diferencia sustancial. Andrés Manuel López Obrador nunca bajó su popularidad del 50%. Tener recursos Mire, también los para... indicadores lo que yo quería, mi que punto era que es deja distinto. AMLO son gravísimos. El endeudamiento disparado, el déficit fiscal pero mi punto disparado, es que el la orden situación público de México terrible. no es igual a la de Colombia. Pues es peor, porque allá sí consolidaron un partido único con mayorías absolutas en el Congreso, porque allá lograron que se aprobara la elección de jueces y magistrados, con lo cual van a capturar al Poder Judicial, porque la situación de seguridad nunca la han logrado controlar y buena parte del territorio está en manos de las organizaciones No es lo mismo un criminales. presidente que bandea entre 26 y 30% de popularidad como Gustavo Petro a Andrés Manuel López Obrador, que estaba por el 60%. Sí, pero eso ¿en qué beneficia al país? Si los indicadores son críticos. Pero bueno, estábamos haciendo la lista. Entonces, el 10% de los subsidios, el 30% de las encuestas. No, lo que pasa es que ese 10% de los subsidios también puede estar en el 30% de las encuestas. Y la criminalidad no sé cómo se cuenta. Yo todavía no le veo base al presidente Petro para que pueda mantenerse. No, pero no va a ser fácil derrotarlos. Y entonces se tiene que unir el otro sector. Pero si además los sectores que creen que el país va por mal camino también se dividen, ahí sí les allanamos el camino para que se perpetúen en el gobierno. Hay que hacer un gran esfuerzo, desprovisto de toda ambición, de toda vanidad, para que se formalice un proceso que nos permita llegar unidos al debate electoral del año 2026. ¿De qué forma? ¿Y si ve posible eso? Pues es indispensable. ¿Incluiría centro y derecha? A todos los que crean que esto va por mal camino. No es momento para emulaciones, no es momento, le repito, para vanidades ni ambiciones, porque lo que está de por medio es la permanencia del pacto histórico en el gobierno, y no será solo por 4 años, sino como ocurrió en Venezuela. Se perpetuarían por muchos años. Es que una vez se tomen las instituciones, si se toman las instituciones, ahí ya no hay... Entonces, pues todos estamos hablando el mismo lenguaje, porque tenemos las mismas preocupaciones. Ahí es que formalizar un mecanismo con unas reglas del juego democráticas que oportunamente nos permita unificarnos y llevar una
solo candidato a las elecciones o candidata. ¿Y ya hay algún tipo de conversaciones? Porque No. estamos ya casi a menos de 1 año y medio de las elecciones. No, aún no, pero estamos en tiempo. Bueno, ¿Usted se imagina la debacle si los sectores de oposición llegamos divididos a las elecciones? No nos lo perdonaría el país ni nosotros mismos jamás en la vida. estas elecciones yo creo que son de las más especiales. Vida o muerte, diría yo. De vida o muerte estas elecciones. Así es. Y por eso volvió al ruedo. Por momentos usted parecía como que se quería retirar. No, yo siempre he estado opinando, interesado opinando en los siempre, asuntos del opinando país, siempre, pero como de participando de la vida política. Pero de la política electoral como que uno lo veía como No, ya es más... que estoy atendiendo estas invitaciones porque además siento un grado de responsabilidad con la elección del próximo Congreso, de las personas amigas mías que están participando en ello. Porque simultáneamente con la elección del presidente, pues en el 2026 también se va a renovar el Congreso de la República y eso siempre reviste mucha importancia. A propósito, mire usted cómo se están aprobando estas leyes. Y yo le llamo la atención particularmente en lo que tiene que ver con los antioqueños, que aquí no puede ser que tengan un discurso. Claro, hay excepciones, pero allá lleguen arrodillados a votar todo lo que aquí en Antioquia critican. Decía un congresista eso no, es que ¿cómo así que en la región imperdonable. Y van y votan distintos? Sí, pues sí, eso es imperdonable. No lo digo solo por los antioqueños, sí, pero es que el caso reviste mucho interés en Antioquia, porque este es el departamento que más ha entendido el problema que vivimos. El 60% de los colombianos rechaza la gestión de Petro. Ese porcentaje en Antioquia llega al 80% de los antioqueños. Entonces, ¿cómo es posible que los congresistas de Antioquia, que no se eligieron en el pacto histórico, tengan semejante postura en contravía de lo que piensan sus electores aquí en el departamento? Imperdonable. Fue una antioqueña de todas maneras la que ayudó a tumbar la reforma a la salud, pero estoy de acuerdo que... Sí, pero porque la visibilizamos con nombre propio y ojalá tenga la misma actitud ahora en la reforma laboral y también en la reforma a la salud. Yo sé a quién se refiere, Comisión Séptima del Senado. Sí, bueno, y quería decirle, usted se arrepiente, usted era un candidato favorito de cierta manera hace 8 años a las elecciones, las cifras no las recuerdo bien. Apareció el coscorrón, que se lo tomaron las bodegas. ¿Usted ha hecho reflexión sobre eso, sobre el significado de eso en su vida política? No, a mí me tergiversaron el tema del coscorrón. ¿Sabe que el otro día estuve en Montería y fui a la casa de la señora? Sí. Que en parte provocó el incidente. Mire, yo llevaba muchos meses molesto por la actitud del cuerpo de seguridad que me asignaron como vicepresidente, que no dependía de mí, sino de Casa Militar. Yo todos los días iba a regiones a entregar en ese momento las casas gratis. Aquí en Antioquia hice en 52 municipios de Antioquia viviendas gratis. Vivía en función de poderle cumplir, como se le cumplió a miles, por no decir millones de colombianos. Entonces me molestaba mucho que cada vez que iba a entregarle a la gente humilde su vivienda, ese cuerpo de seguridad, en primer lugar, raqueteara a los beneficiarios, que en su gran mayoría, por no decir en la casi totalidad, eran mujeres, cabeza madre de familia, usualmente desplazadas, que llegaban con toda felicidad a esos eventos a recibir su escritura y su casita. Me molestaba mucho todas esas medidas de seguridad. Cuando yo llegaba a uno de esos eventos veía 2 cuadras de colas, mostrando la cédula, ¿no? Una cosa
horrorosa. Pero además entraban como unos caballos salvajes. Muchas veces les había llamado la atención. Y ese día, el escolta que recibió el coscorrón tumbó a una viejita al piso de un codazo. Tengo el video. Video que no se ha hecho público, que no se hizo público en ese momento. Entonces se me voló la piedra, yo no justifico eso. Pero además ese escolta se había llevado el carro de la vicepresidencia a escondidas 2 días antes. Mejor dicho, No, me voló la piedra, pero es que había razones suficientes. No es justificando, porque eso es contándonos es qué fue un lo que abuso pasó, de poder, pero estaba no hasta la coronilla. Pero entonces usted reconoce que hubo un abuso de poder ahí sí, y que por supuesto, eso nunca ha debido usted ocurrir. le ha pedido perdón y todo Pues eso. le pedí perdón al día siguiente, pero la pedida de perdón salió peor que el coscorrón. Pero ¿usted Luego cree me instrumentalizaron a ese escolta. Claro, lo cogió el Pacto Histórico y los Verdes. Y lo volvieron candidato al Consejo de Bogotá con el lema contra el abuso del poder. Lo instrumentalizaron para hacerme daño. Sacó 500 votos y luego terminó contratado en la Secretaría de Gobierno de Bogotá. También lo utilizaron políticamente de manera muy indebida. Sí, es una falta, pero una falta también menor. Tiene que ver que usted tiene esa personalidad muy fuerte, ¿no? Oiga, algunas personas me han sugerido que ahora sí que se necesita darle coscorrón a la guerrilla, a la corrupción, a los abusos de todo el mundo. El país está pidiendo coscorrón, no digo literal, pero digamos, si autoridad, es que aquí se perdió la noción de la autoridad, del respeto, de la institucionalidad. Entonces usted va a llegar a darle coscorrón a la guerrilla, a los criminales, a los corruptos. Sí. No literal, no físicamente, pero sí. Esto no puede, esto tiene que cambiar. Es que estamos día a día, estamos destruyendo el país. Dígame un aspecto positivo, de algo bueno. ¿Qué hubo usted se fracturó un día? ¿Eso en qué terminó? ¿El fémur? ¿Qué pasó con eso? Me encantaba montar en bicicleta. Sí. Pero al igual que le pasa a Fajardo y a todos los ciclistas, el que chichazo es feo. Son muy valientes a esta edad montar en bicicleta. Entonces iba de Bogotá para Sogamoso y a la altura de Duitama se me enredó la bicicleta en un carril de ferrocarril que pasaba por la carretera. El totazo fue descomunal. Fractura de rodilla, el fémur en 5 partes y la cadera. Eso fue hace como 2 años, 2 años, pero además quedé mal operado. No me diga. Llevo 800 terapias. Me diagnosticaron nueva cirugía, he tratado de evitarla. Haciendo un esfuerzo para ver si con terapias, con natación, logro recuperarme. Pero fue un golpetazo. Mortal. Macho. Yo soy el hombre de las 7 vidas, ahí me he podido también matar. Viera cómo quedó el casco. Claro, porque es que usted tiene tiene la de la bomba. La bomba, el meningioma en la cabeza, la bicicleta aquí cortada. ¿Cortada en el cuello? ¿Qué le pasó? Una ola que algún día me salió. Ya. La otra bomba saliendo de Caracol Radio. ¿Cuántas vidas lleva? Ya va como 6 ahí. Ya agoté las 7 del gato. No se vaya a atrever a más porque entonces ahí pues no quisiera el país que Oiga, que pero se sabe que me la encantaba oportunidad de montar tener en un bicicleta, candidato. me ha hecho mucha falta, pero aspiro a volver, porque bueno. eso es una enfermedad. Como la política y como las elecciones. Entonces, bueno, muchas gracias, doctor Germán Vargas Lleras, por acompañarnos. Estaremos muy atentos a sus movidas y a ver si se consolida esta pero nueva aquí fuerza sí política. va quedando una idea importante. Ojalá los dirigentes políticos, los empresarios, cojan la caña y propicien los acercamientos necesarios para superar controversias políticas del pasado. Aquí no se requiere que todos nos se quieran, que no tienen que salir a pasear juntos. Pero es que lo que está de por medio es demasiado para que no
podamos lograr un entendimiento en torno a cualquiera, el que ante la opinión pública parezca ser el caballo ganador. Y ahí todos apoyarlos. Y no ¿Usted está dispuesto a apoyar al que sea, que permita que este país tome un rumbo distinto? Claro, habrá que ver, en la política se tienen que fijar reglas del juego, procedimientos, pero hay que hacer un esfuerzo como nunca antes para llegar unidos a las elecciones del 2026, si es que estas aún van a ser posibles. No, yo creo que sí van a ser, ahí sí difiero de usted, yo creo que van a ser las elecciones. Yo expreso preocupaciones. Sí, sí. Pero esa de la Corte Constitucional que le mencioné, que es difícil que los sectores de la opinión aún la valoren, la entiendan, será la punta de quiebre del rumbo. Muy importante, muy importante, y estamos muy pendientes. De hecho, ya salió, ya pronto saldrá la terna del Consejo de Estado para elegir el candidato, el nuevo magistrado del Consejo de Estado. Ojalá todo. Es que los peligros no son solo en la conformación de las ternas, sino en la elección de esos candidatos, porque el paso del sedazo por el Congreso le va a permitir a estos sectores eventualmente irlos comprometiendo, capturarlos en el proceso de elección. Claro, todo es un poco incierto, es decir, no basta con elegir el que está bien, porque se puede salir de las manos. Coincidió, imagínense, 5 magistrados de la Corte Constitucional elegidos en este periodo de gobierno. Nunca había pasado. Se dejó un poquito, yo creo que se equivocó el Estado, porque el diseño institucional estaba bien para que no pudiera un gobernante. Estaba bien antes de que se empezaran a renunciar y antes de la reelección. No, es que la reelección fue lo que les desequilibró, porque el periodo de 8 años estaba previsto para que no coincidiera con segundos mandatos. Pero tuvimos la reelección de Uribe y la reelección de Santos, y ahí se alteró. Se han renunciado magistrados, entonces los tiempos de algunos han quedado más cortos. Ese equilibrio de poderes fue la permanencia. Entonces hay que corregir eso también cuando ojalá pasemos estos tiempos. Muchas gracias, doctor Germán Vargas Lleras, por visitar el periódico, por visitar la ciudad, y estaremos muy atentos a cómo se mueve esta nueva disposición. Muchas gracias a los que nos están acompañando hasta este momento.